Seguramente ustedes se preguntarán si lo que dicen los niños es cierto. Algunos creen que la gran imaginación que ellos tienen es pieza clave para las historias de fantasmas que ellos cuentan. Sin embargo, en mi experiencia como maestro, puedo decirles que lo que los niños cuentan raramente es mentira, y que cuando ellos nos están diciendo algo, vale más escuchar con atención. A continuación, queridos escuchas de historias de terror de medianoche, les contaré los relatos de terror que algunos de mis estudiantes me han contado. Cuando estaba en segundo grado, solía tener un amigo imaginario. Pasaba mucho tiempo jugando con él. Era un niño que tenía la cabeza como un delfín. Algo tenebroso para cualquier adulto, pero para mí, en mi inocencia de niña, era algo gracioso. Yo pasaba horas jugando con él. Cada vez quería jugar menos con mi hermana mayor y cualquier otro amigo real, y estar siempre con mi amiguito cabeza de delfín. Así lo llamaba yo, porque él nunca me quería decir su nombre. Él me decía que si me decía su nombre, me iba a tener que ir con él, y que eso lo haría hasta que yo quisiera. Así pasó un año más o menos. En este año que yo jugué sin parar con él, lo hacía cuando mis padres no estaban, o por lo menos cuando no estaban cerca de mí, ya que cuando alguien más estaba cerca, él no aparecía. Pero cuando estaba sola, él aparecía de una de las esquinas más oscuras de la habitación en la que estuviera. Así pasó un tiempo, en el que mi mamá me comenta que comencé a bajar mucho de peso y a empalidecer. Las apariciones de aquel niño se volvían cada vez más constantes. De hecho, todas las noches se quedaba a los pies de mi cama, viéndome dormir. Recuerdo que se iba, hasta que abría los ojos alrededor de las 5 de la mañana, poco antes de que saliera el sol. Recuerdo que un día 31 de octubre, que había salido a pedir dulces con mis amigos, regresé a la casa y estaba sola con mi hermana, que es un par de años más grande que yo. Mi hermana estaba a cargo porque mis padres se habían tenido que salir de emergencia. Yo me fui a mi cuarto a contar los dulces que había ganado. Recuerdo que ahí estaba yo, ahí aún con mi disfraz, contando mis dulces. En ese momento, mi amigo imaginario se hizo presente, y fue ahí donde me dijo que el momento indicado para decirme su nombre había llegado. Su nombre era... Cuando mencioné su nombre, no recuerdo mucho, solo que todo me daba vueltas y comencé a vomitar. Recuerdo que intentaba gritarle a mi hermano, pero no me escuchaba. Aquel amigo imaginario se reía de mí. Y aquí ya no recuerdo mucho, solo que desperté en un hospital, conectada a unas máquinas y a suero. Pero ahora que han pasado un par de años, mis padres me han dicho que mi hermano me encontró desmayada en mi cuarto y marcó a emergencias. Llegaron los paramédicos y me trajeron al hospital. Y después llegaron mis padres. Los doctores le decían que no tenía nada, que tal vez me habían hecho mal los dulces. Me hicieron todo tipo de estudios y no tenía nada. Fue ahí cuando le platiqué a mis papás que tenía un amigo imaginario, que tal vez él me había hecho eso. Ese día que me dieron de alta en el hospital, nos fuimos a mi casa, y por la noche comencé a sentir lo mismo. Pero en esta ocasión, mis padres me contaron que me doblaba como contorsionista y no podía hablar ninguna palabra. Fue ahí cuando decidieron llevarme a la iglesia y el padre hizo algo que me ayudó.
Lo visité unas 2 semanas más y mejoré. Jamás volví a ver a aquel amigo imaginario. Le voy a platicar lo que me pasó. Cuando yo era muy pequeña, era muy berrinchuda. Me tiraba al piso, pataleaba y golpeaba. Mi mamá no me podía controlar, hiciera lo que fuera. Siempre había sido así, pero un día, cuando estábamos en la cena, me comencé a portar mal. Mi hermano me quitó un poco de mi postre. Entonces, comencé a llorar y patalear, a tirarme al piso como siempre lo hacía. Pero como no me hicieron mucho caso, porque ya me conocían, decidí irme al cuarto, haciendo berrinche, para ver si así llamaba la atención. Entré a mi cuarto. Gritaba y lloraba en el piso, como estaba acostumbrada a hacerlo, pero me acuerdo que ese día se sentía algo diferente. Al entrar al cuarto, se me erizó la piel y sentía frío. Aún así, yo seguía con mi berrinche. Me tiré al piso, comencé a llorar y a patalear. Ahí estaba yo, pero en eso, algo llamó mi atención. Debajo de la cama, un par de ojos rojos estaban ahí, viéndome fijamente. Dejé de llorar y patalear para ver aquello. Cuando mis ojos se acostumbraron un poco a la oscuridad, noté que era un gato negro, que tenía sus ojos rojos, viéndome fijamente, como invitándome a que fuera con él. Me quedé viendo fijamente, antes de reaccionar y salir corriendo. Aquella cosa me gruñó y estiró las garras hacia mí. Yo alcancé a correr. Salí corriendo a donde estaban mis padres y mis hermanos, y llorando les conté lo que había visto. Mis padres rápidamente fueron a revisar y nunca encontraron nada, ni siquiera una ventana abierta por donde aquel animal hubiera entrado. A partir de ahí, jamás volví a hacer un berrinche de esa manera. Cuando yo tenía 13 años, vivíamos algo lejos de donde vivía mi abuelita. Eran alrededor de 1000 kilómetros de distancia. Recuerdo que ella viajó todo el camino para estarse en la casa de mi tía y un poco también en la casa de mi papá. Mi abuelita ya estaba algo enferma, había tenido problemas de salud, pero jamás imaginamos que pasaría lo que sucedió. Una noche, mi prima marcó, algo agitada, al número de mi papá. Decía que mi abuelita se había puesto mal y que necesitaba que fuera urgentemente. Fuimos para allá, pero ya era demasiado tarde. Mi abuelita había fallecido. Mis tíos coincidieron en que mi abuelita tenía que ser enterrada en su lugar de origen, así que después de que la funeraria recogió el cuerpo, tenían que pasar un par de días para poderla trasladar. Como no había muchos recursos en la familia, decidieron velarla en la casa de mi papá, o más bien la casa que rentábamos en aquellos años. Recuerdo cuando la carroza llegó. Bajaron el féretro donde venía mi abuelita. Llevaron el féretro a la sala y lo pusieron con un par de velas. La iban a velar mientras la funeraria preparaba el traslado al lugar de origen de mi abuelita. Pasó un día y medio y la funeraria se llevó el cuerpo. La casa se quedó vacía. Mi papá me encargó que me quedara 2 días en la casa mientras llegaban otros familiares para irme con ellos. Yo no soy una persona que tenga mucho miedo, pero obviamente se sentía que algo se quedaba ahí en la casa, después de que el cuerpo de mi abuelita había estado ahí. Mis tíos, mis primos y mis padres se fueron.
y yo me quedé ahí en la casa. Desde la primera noche se sentía un ambiente pesado. Era obvio que después de que estuvo ahí el cuerpo de mi abuelita, se quedara su energía. Yo nunca fui una persona miedosa y no me daba miedo. De hecho, cualquier otra persona hubiera decidido no quedarse solo en la casa. Yo me quedé ahí, esperando a que mis demás familiares llegaran para poder irnos. Esa noche me quedé en el cuarto y las ventanas daban directamente a la sala a donde fue velada mi abuelita. En la noche pude dormir, pero me levanté a las 2 de la mañana. En cuanto abrí mis ojos y volteé hacia la ventana, pude ver a mi abuelita, parada, justamente en donde había estado su cuerpo. Ella estaba ahí, inmóvil, sin voltear a verme, sin voltear a ningún lado, solo ahí, estática, justo como la había visto en aquel cajón. Me dio mucho miedo, pero no podía hacer nada. Estaba totalmente solo en aquella casa y no podía ir a ningún lado. Ni podía gritar, pues nadie me escucharía. Lo único que hice fue cerrar mis ojos y rezar un poco. Me quedé dormido. Al siguiente día, afortunadamente llegaron mis familiares y nos fuimos inmediatamente a la ciudad de donde era originaria mi abuelita. Ya pasado algo de tiempo en el que habíamos sepultado a mi abuelita, les conté a mis padres lo que había visto y vivido. Solo me dijeron que qué valiente fui y que ella no me quería hacer daño, sino que aún su alma estaba perdida y no sabía hacia dónde irse. Maestro, mi tío murió el fin de semana pasado. Nadie de la familia sabe cómo murió aún, si se quitó la vida o qué le pasó. Pero le voy a contar algo que vivió toda la familia. Mi primito, el hijo de mi tío que tiene 3 años, apenas habla y camina. Cuando mi tío murió, lo encontraron en su camioneta clásica que tiene en el garage. Cuando mi tía lo vio, como a las 4 de la mañana, llamó a emergencias y lo llevaron al hospital, pero ya no pudieron hacer nada. Dicen mis padres que ya por la tarde los mayores de la familia sabían de su muerte. Varios de nosotros los niños aún no sabíamos. Solo sabíamos que algo había pasado y estábamos en casa de mis tíos. De pronto, no vimos a mi primito por ningún lado. Los adultos nos dijeron que lo buscáramos y entre todos lo buscamos. En eso, uno de mis primos gritó: «¡Aquí está!» Y todos fuimos. Mi primito estaba en el garage, viendo fijamente a la camioneta de mi tío, diciendo: «¡Papá! ¡Ahí, papá! ¡Ahí!». Nosotros de niños no sabíamos lo que pasaba, pero vimos a los adultos empalidecer y a mi tía que soltó el llanto. Cuando yo era más chico, vivíamos en una casa de 2 pisos. Yo soy hijo único y solo vivía con mis padres. Recuerdo que ya tenía sueño y subí a mi cuarto a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero recuerdo que desperté y estaba flotando fuera de mi cuerpo. Me asusté y quise correr a bajar las escaleras para salir del cuarto e ir a la sala, pero no podía moverme rápido, no podía apoyar mis pies en el piso. Bajé las escaleras y en cuanto pude ver el piso de abajo, en la mesa del comedor, estaba sentada una familia. Pero no eran personas normales, eran color azul y estaban viendo lo que parecía una computadora. Me les quedé viendo asustado y en ese momento notaron mi presencia. Me dio mucho miedo, pues todos voltearon a verme, con las caras raras que tenían.
Yo quise gritar, pero no podía. Mi voz no se escuchaba. Quise correr, pero era lento. Solo flotaba, y fui a la sala donde pensé estaban mis padres, y los vi, sentados, en el sillón, pero no podía hablarles. Yo trataba y trataba, pero no me salía la voz. Mis padres estaban inmóviles, con los ojos y boca abiertas, nada más viendo el televisor, que solo daba una luz blanca. Volví a tratar de correr a mi cuarto, subí las escaleras, volví a ver mi cuerpo, llorando, cerré mis ojos y ya no recuerdo nada más. Solo que desperté al siguiente día y todo era normal. Esa experiencia la recuerdo siempre, maestro, y me sigue dando mucho miedo. No quiero que me pase otra vez. Cuando era niña, por las noches mis amigos y yo jugábamos dentro de la escuela primaria a la que asistíamos. Era un lugar muy grande que tenía mucho terreno y varios árboles. Casi siempre eran las noches de los viernes y sábados, cuando todos los amigos de la cuadra nos reuníamos para jugar. Jugábamos encantados, pelota, escondidas y muchos juegos más. Como el terreno era muy grande, no todo estaba alumbrado, así que había partes en las que no había más que la luz de la luna, que a pesar de todo, casi siempre alumbraba muy bonito. Bien, pues estábamos jugando a las escondidas y yo me separé mucho del grupo. Me fui cerca de una cancha de básquetbol a esconderme. Ahí estaba yo, sola, cuando algo me hizo voltear a ver a un árbol que estaba cerca de la cancha. En cuanto volteé, vi a un hombre colgado de una de las ramas. Estaba ahí, con sus ojos abiertos y la lengua de fuera, balanceándose con el viento. Me quedé inmóvil por un rato, cuando grité con todas mis fuerzas y corrí hasta llegar a mi casa. Mis amigos que habían escuchado el grito se acercaron, y yo muy apenas podía hablar y les dije a mis padres lo que había visto. Tomaron sus linternas y fueron a revisar, pensando que tal vez alguien se había quitado la vida. Un par de vecinos se sumaron a la búsqueda, pero no encontraron nada. Aquello que vi había sido un aparecido. En una ocasión tuvimos un viaje de excursión a un parque que quedaba más o menos como a unos 40 minutos de la escuela donde trabajo. El autobús escolar llegó por nosotros y lo abordamos. La escuela donde trabajo está ubicada en una zona algo peligrosa, con crimen y mucha gente en situación de calle. Cuando el autobús salió de la escuela, fue inevitable que pasara por una de las calles principales cerca de la escuela, que es conocida por tener altos índices delictivos. El autobús estaba avanzando cuando un semáforo en rojo nos hizo detenernos. Yo no estaba poniendo mucha atención a las ventanas del lado derecho, cuando uno de mis alumnos que iba sentado ahí gritó: «¡Maestro, mire, mire, un muerto!». En ese momento volteé y estaba ahí una persona cubierta con una bolsa negra para cuerpos y un policía a un lado de él. Acababa de pasar, pues no había más patrullas, ni habían puesto la cinta amarilla. En ese momento, y afortunadamente antes de que los demás alumnos voltearan, el semáforo cambió a verde y el autobús avanzó. Llegamos al parque e iniciamos el recorrido. Recuerdo que yo desde antes le había explicado a mi estudiante que esa situación que había visto era común en la zona y que no se preocupara. Ya en el parque me mantuve cerca de él para asegurarme que todo estuviera bien. Todo el día mi estudiante tenía una mirada que no era la de él. Lo notaba raro y lo que decía no era muy cuerdo o no tenía sentido.
Sin embargo, no tenía temperatura, algún dolor o síntoma que me hiciera llamar a sus padres para que lo recogieran. La visita al parque terminó. Regresamos a la escuela. Al llegar, mi estudiante tenía un color en su piel más oscuro y ahora se estaba quejando de un terrible dolor de estómago. Comenzó a llorar y lo mandé a la enfermería. Se tuvo que ir a la casa. Al siguiente día, él regresó a la escuela como si nada hubiera pasado. Me pareció impresionante aquel hecho. No sé si mi estudiante absorbió la energía de aquel hombre muerto o qué pasaría. El caso es que estuvo muy raro todo.